Buenas, hoy en próxima versión tenemos a Fernanda Gertilini, experta en ejercicio para mujeres de mayores de 40 años. Ayudas a mujeres a entender su cuerpo y a recuperar su energía, a volver a sentirse fuertes física y mentalmente. Fernanda, es un verdadero placer tenerte en el podcast. Bienvenida y estáis deseando conocerte y de saber más sobre todo el conocimiento que tienes. Pues muchísimas gracias. Para mí es de verdad un placer estar aquí y compartir mi experiencia con más mujeres. Es bien verdad que el ejercicio para la mujer de más de 40 es un tema del que se habla cada vez más, pero todavía se habla poco. Nosotras tenemos tendencia a pensar que siempre que un tema eh, femenino, un tema hacia la mujer viraliza, entre comillas, ya estamos hablando demasiado de ello, pero no, lo que pasa es que hemos empezado a hablar de ello hace muy poco tiempo y tenemos que hablar muchísimo más todavía. Sí, es verdad que todavía nos falta mucho por aprender en este aspecto. Vamos a empezar con quien no te conozca. ¿Podrías explicarnos a qué te dedicas exactamente? Yo soy entrenadora hace más de 20 años y soy especializada en entrenamiento de fuerza para la mujer de más de 40. Y hace unos 2 años, más o menos, empecé a notar en mí misma los síntomas de la perimenopausia, principalmente no recuperaba con la misma velocidad que antes, ya ganaba peso con algo más de facilidad y decía, ostras, pero ¿qué es lo que está pasando conmigo? Y justo en ese interín, pues empecé a dar talleres para mujeres y en principio empecé con suelo pélvico, pero luego fue como, Fer, hay muy poca información sobre perimenopausia. O sea, se habla mucho sobre menopausia, que es cuando ya hace un año que dejas de tener la regla, pero sobre ese proceso de transición todavía se habla muy poco y hay muchas dudas al respecto. Y entonces empecé a leer sobre, y juntando mi experiencia personal con lo que leía, pues se me abrió un mundo fascinante. Y dije, creo que puedo ayudar a esas mujeres a de verdad abrazar esa fase y no llevarla como si fuera una lucha, una guerra, porque ya tenemos demasiados frentes abiertos en la vida. Entonces es Es eso. verdad. Soy entrenadora especializada en entrenamiento de fuerza para las mujeres de más 40 e intento ayudarlas a abrazar esa fase y pasar por ella de la mejor manera posible. ¿Hubo algún momento concreto en tu vida que te llevó a interesarte a esta salud femenina de más de 40? ¿Fue porque tú empezaste a sentir que tú misma habías cambiado o fue otro momento en tu vida que te hizo? A ver, yo creo que como cualquier mujer que haya pasado los 40, que yo tengo 45, llegó un momento que luchas contra. Es como hay un limbo entre los 39 y los 40 que dices, jolines, ya me hago muy mayor. Y luego empecé a ver que pues no, o sea, me sentía más segura, me sentía más inteligente, me sentía más capaz de todo. Hubo cambios personales en mi vida que me hicieron cambiar completamente ese chip de inseguridad a sentirme más segura, pero es verdad que notaba algunas cosas, niebla mental, o sea, ya no me acordaba de las cosas con la misma velocidad de antes. Ahora tengo que apuntar todo si no se me olvida, entre que soy Piscis y que tengo 45 años, pues mira, hoy llevo apuntado, voy de Dory por la vida. Eh, y la capacidad de recuperación. Antes, con 4 o 5 horas de sueño por noche, pues yo estaba genial, o por lo menos pensaba que estaba genial. Y empecé a ver que no era así. Y entonces, cuando esa amiga me dijo, Fer, pues hace falta información sobre perimenopausia, si hay muchas dudas en relación a ello y cómo el entrenamiento puede ayudar, pues empecé a leer sobre. Y entonces empecé a leer autoras como Lisa Mosconi, como Nazaret Castellanos, como Catalina Hoffman, y he visto varias herramientas con varias formas de que el entrenamiento de fuerza te puede ayudar a sobrellevar eso. Y no es solo física, o sea, no estamos hablando solo de ganar músculo, de verte mejor, de combatir la osteopenia y la osteoporosis, que es algo súper importante, sino también a nivel cerebral, cómo hacer con que pienses mejor, aumentes la neuroplasticidad, aumentes la neurogénesis también. Y el ejercicio de verdad es una herramienta de longevidad, es tu mejor seguro de salud para ello. ¿Con qué tipo de mujeres trabajas? ¿Qué tipo de mujeres acuden a ti normalmente? Normalmente, o mujeres que entrenan fuerza
pero no consiguen los resultados, o sea, no notan mejoras, o mujeres que quieren empezar a entrenar. Es más, lo primero, es como, entreno, pero no sé bien qué hacer, entreno, pero me gustaría ver más resultados o mejorar mi fuerza. Normalmente es esa mujer el que acude. ¿Y se puede estar mejor a los 45 que a los 30? ¿Tú qué opinas? Tú que ¿Ves? trabajas Y con tanto que mujeres sí. y los ves el progreso. Y tanto que sí. O sea, depende de dos cosas. La primera, la constancia, es no pensar que porque he empezado a hacer, pues la semana que viene ya voy a estar brutal. O sea, es un trabajo de hormiguita día a día. Sí, 1% que, que añades a tus hábitos de vida, a tu mejora, es lo que te van a ayudar a progresar. Y una cosa muy importante llamada sobrecarga progresiva. Es decir, cuando nosotras entrenamos, tenemos que pensar que tenemos que añadir siempre un poquito más de esfuerzo. No necesariamente tiene que ser una carga en kilos, pero una repetición de más o tenemos que aumentar la intensidad, sea con repeticiones o sea con carga. Si tú me preguntas cuál es mejor, una u otra, yo juego con las dos. Es decir, si yo te pongo para hacer una serie de entre 10 y 12 repeticiones, por ejemplo, y tú ya llegas a las 12, pues te voy a pedir que añadas un poquito de carga. Pero si a esa misma serie llegas a las 10 repeticiones, pero no consigues hacer una undécima, lo que yo te voy a pedir es que intentes esas 2 repeticiones de más hasta que llegues a las 12. Y a partir de ahí vamos aumentando la carga, que tampoco tiene que ser una subida grande. A veces con 250 gramos o medio kilo, subimos pesas, trabajamos ya con cargas altas o cuando trabajamos músculos pequeños, eso ya hace diferencia. Entonces lo importante es constancia y sobrecarga progresiva. Y Has sí. dicho antes, perdón, has dicho algo antes muy interesante, que haciendo lo mismo en cierta edad no se obtienen los mismos resultados. ¿Por qué pasa eso con el paso de los años? ¿Por qué llega un momento que haciendo lo mismo ya no ves lo que esperabas ver o no ves la progresión que querías? Porque en las mujeres nos pasa algo llamado resistencia anabólica. Es como tu cuerpo ya no construye músculo con la misma velocidad, ya no sintetiza la proteína con la misma eficiencia que a los 30 años. Entonces nosotros necesitamos un poco más de intención a la hora de entrenar. Cuando ibas al gimnasio con 25 o 30 años, pues cualquier cosa que hacías te daba resultado. Y esa es justamente la frase que usan la mayoría de las mujeres que acuden a mí cuando tienen más de 40. Ostras, pero es que hace 10, 15 años, pues iba al gimnasio y ya en 2 semanas notaba un cambio en mi cuerpo. Pues ahora con 40, 45 no es así. Y con 50, 55 tampoco. Necesitamos más tiempo, necesitamos más intención, necesitamos más constancia para de verdad ver un resultado. Pero eso es fisiológico. Y la verdad que está bien saberlo para el que se desespere en el gimnasio. Claro, es que a veces pensamos que es algo malo, pero no es. En el occidente es muy dicotómico, ¿vale? Nosotras tenemos tendencia a enaltecer de cierta manera la juventud. O sea, todo va bien cuando tú eres joven. Y entonces cuando nosotras pasamos de los 40, pues hay una tendencia de ya se te ha pasado el arroz, pero ya se te ha pasado el arroz físicamente, se te ha pasado el arroz mentalmente, ya se te ha pasado el arroz profesionalmente y poco a poco eso está cambiando. El envejecimiento es natural, porque la otra opción es morirse. Entonces, todas vamos a envejecer, porque la segunda opción no mola. Con lo No, cual, que intentemos hacer de la mejor manera posible, que intentemos cuidar nuestro cuerpo. Y ahora mismo el seguro de salud es masa muscular. La resistencia anabólica, esa dificultad para ganar masa muscular, se va a hacer muy latente cuanto en peor forma física llegues a esa edad. Es decir, si tú ya vienes, es como si fuera tu un plan de previdencia privada, ¿vale? Un plan de pensiones. Si tú vas añadiendo poquito, 100 euros al mes, desde tus 20 años, cuando te llegues a 60, pues tienes un X. Pero si empiezas a añadir esos mismos 100 euros al mes cuando tengas 40, pues cuando llegues a 60, pues tu hucha no tiene tanto dinero, con lo cual con el cuerpo pasa lo mismo. Cuanto antes invertamos en el entrenamiento de fuerza, más alto será nuestro saldo cuando lleguemos a los 40, 45, 50 años. Cuanto más tarde, menor saldo. Pero eso no quiere decir que no podamos estar bien, sino que tendremos que invertir un poquito más. ¿cuesta más ganar músculo cuanto más tardas en aplicar estos ejercicios de fuerza o Sí, es independiente? no, sí.
cuesta más. No quiere decir que no vayas a ganar, pero sí, cuesta más, justamente por la resistencia anabólica. Es como Ujú. tu cuerpo ya no responde con la misma velocidad que a los 25 o 30 años. Pero tampoco hay que pensar, aunque la resistencia anabólica es verdad que empieza con el descenso de estrógenos, o sea, antes de los 40 no va a empezar a menos que tengas una menopausa precoz. El proceso de sarcopenia, el proceso de pérdida de masa muscular, tiene su auge entre los 25 y los 30 años de edad. Entonces empezamos a perder músculo jóvenes, empezamos a perder músculo entre los 25 y 30 años, pero no te das cuenta. Te vas a dar cuenta cuando ya tu estrógeno está más bajo, cuando ya estás flácida, cuando ya tu tríceps, cuando lo tocas, pues ya se mueve. Entonces dices, jolines, pero eso ha pasado de la noche a la mañana. Y no, eso viene No es pasando así. desde hace muchos años. Lo que pasa es que no nos hemos dado cuenta. Entonces es verdad que cuanto antes actuemos, mejor. Pero sí también, cuanto más tardemos, más nos va a costar. Pero no significa que sea imposible. O sea, todos podemos conseguir. Solo va a tardar un poquito más. ¿Y esa sarcopenia, hay alguna manera de evitarla o eso es algo que tenemos que asumir que va a pasar? ¿O haciendo ejercicio de fuerza se detiene, se revierte o cómo funciona? Totalmente. La sarcopenia es un proceso natural, igual que la osteopenia. O sea, cuando nosotras vamos envejeciendo, vamos perdiendo masa muscular, masa ósea. Y la mejor manera de invertir la sarcopenia, esa pérdida de músculo, es entrenamiento de fuerza. Cuanto podemos frenar, incluso si estás en un proceso de pérdida, sí, o sea, empiezas con 40 años o 50 estás en un proceso de sarcopenia, pero que no tiene por qué ser grave, ¿vale? Porque la sarcopenia en sí es una causa de muerte. Si pensamos, Vale, sí, si pensamos que cuando que entrenar fuerza, perdón, se me haga atabalado las palabras. Sí no que te entrenar preocupes. fuerza hace con que podamos frenar y también revertir la sarcopenia. En el caso de la osteopenia, que es esa pérdida de masa ósea, ya, el entrenamiento de fuerza también ayuda tanto a frenar el proceso, sino también con la osteogénesis, que es la formación de nuevas células óseas. Necesitamos el entrenamiento de fuerza y una cosa que también nos va a ayudar mucho es el impacto. A veces pensamos que porque tenemos osteopenia, porque tenemos osteoporosis, tenemos que ir a la piscina. Y no, lo que te va a ayudar el entrenamiento de fuerza y también el impacto. Ah, entonces tengo que saltar. No necesariamente, o sea, la caminata, salir a dar una vuelta a la manzana, hacer una caminata con tus amigas, te va a ser mucho más beneficioso que una hora de gym. Has mencionado algo que me ha llamado mucho la atención y es que la sarcopenia puede producir mortalidad incluso. ¿Podrías explicarme un poquito más eso en qué consiste? El músculo, el músculo es un órgano endocrino y es considerado el mayor órgano endocrino de nuestro cuerpo. O sea, él es responsable por la homeostasis hormonal, él es el responsable por mantener los niveles óptimos de insulina, porque cuanto más músculo, más receptores de insulina, entonces tenemos menos tendencia a la resistencia a la insulina. También es el órgano que más consume glucosa. Es un órgano que cuando entrenamos fuerza, cuando estimulamos el músculo, produce mioquinas, que son proteínas antiinflamatorias que actúan desde el cerebro hasta el dedo gordo del pie, y la principal de ellas también es el BDNF, que es el factor neurotrófico derivado diferencial del cerebro, que va a hacer con que pensemos mejor, que va a hacer con que aumentemos nuestra capacidad de aprendizaje, que va a hacer con que aumentemos nuestra memoria y también estabiliza las emociones. Entonces el músculo tiene esa importancia, algo que ocupa entre 35 y 40% de tu cuerpo no puede ser ninguneado. ¿Qué es lo que pasa? Si nosotras tenemos poca masa muscular, nosotras vamos a tener más propensión, estaremos más propensas a una caída, que nos va a generar una fractura. Probablemente si Ujú. tenemos los huesos fuertes, si tenemos poca masa muscular, es imposible que tengamos los huesos fuertes porque las dos cosas van de la mano. También tenemos más tendencia a enfermedades neurodegenerativas, porque el músculo también potencia, incluso por ese BDNF, nuestra capacidad cerebral. Entonces, si tenemos poca masa muscular, tenemos más probabilidad de sufrir enfermedades degenerativas. También, si tenemos poco músculo, es pensar que el corazón es una musculatura estriada, aunque sea de contracción involuntaria, es decir, no tienes que pensar para contraerle, es un músculo estriado, con lo cual cuando tú trabajas la musculatura estriada de tu cuerpo, bíceps, espalda, abdomen, piernas,
también estás trabajando tu corazón, estás mejorando tu función cardíaca. Si tú tienes poca masa muscular estriada en todo tu cuerpo, vas a tener una función cardíaca más pobre, entonces vas a estar más propensa a problemas de insuficiencia cardíaca. Por ejemplo, vas a estar más propensa a tener un infarto, que en el caso de las mujeres tiene mayor probabilidad de muerte que en el caso de los hombres. O sea, los hombres muchas veces tienen un infarto y con una revascularización o una angioplasia, eso se revierte. En el caso de las mujeres suele ser fatal. Si tengo poca masa muscular, voy a tener más tendencia a tener resistencia a la insulina, que también puede variar en diabetes. Y ya sabemos que nadie muere de diabetes, pero muere por todas las enfermedades asociadas a esa enfermedad metabólica. Entonces, tener una buena masa muscular te va a ayudar a combatir todas esas enfermedades. Ujujú. Has nombrado muchas cosas muy interesantes, entre ellas la relación entre el músculo y tener huesos fuertes. ¿Cómo es esa relación? ¿Cómo puede ser que teniendo mayor masa muscular ayude también al hueso? Porque nosotros tenemos algo que conecta la masa muscular con el hueso, que se llama tendón. Entonces, cuando nosotros tenemos una buena masa muscular, vamos a estimular ese tendón a trabajar más. Y ese tendón fortalecido también va a estimular al hueso. Y entonces hay procesos químicos que hacen con que el cuerpo trabaje para crear nuevos osteoblastos, que son nuevas células óseas. Por eso las dos cosas van de la mano. Entonces, si yo trabajo resistencia muscular, también voy a estar mejorando mi salud ósea. Ujujú. ¿Y la relación con enfermedades degenerativas? Eso también me ha llamado mucho la atención. ¿Cómo puede estar relacionado? Porque me cuesta un poco como ver la conexión, ¿no? Entonces es algo que me sorprende mucho. Me gustaría si pudieras explicarlo un poco más. Mira, cuando no, ¿sabes quién ha sido el primer Jim Bro de la historia? No. Platón, que fue quien dijo mens sana in corpore sano. Mm, Cuando él obligaba a que todos sus discípulos entrenaran fuerza, porque él decía, si tú no tienes un cuerpo fuerte, tampoco puedes tener una mente fuerte, una mente saludable, porque las dos cosas van de la mano. Y eso en verdad ha sido muy anecdótico durante muchos años, pero se ha visto también que el entrenamiento de fuerza y el entrenamiento cardiovascular, las dos cosas a la vez, ujú, actúan en el cerebro a través de esas mioquinas. O sea, las mioquinas son proteínas que son producidas a través del estímulo muscular potente. Tiene que ser o en entrenamiento de fuerza, o pliometría, o salir a correr, o bici vigoroso. O sea, si voy a la piscina a nadar, no me es suficiente. Si salgo a hacer una caminata, ujú, no me es suficiente. Necesito que sea vigoroso. ¿Vale? Entonces, esas mioquinas son proteínas antiinflamatorias que actúan en todo el cuerpo, incluyendo el cerebro. ¿Y cómo actúan? Hacen con que nos mejoren la neuroplasticidad, que es nuestra capacidad de aprendizaje, nuestra capacidad de memoria, que también juntamente con el ejercicio de cardiovascular moderado, produzcamos nuevas células nerviosas, o sea, nuevas neuronas, nuevas células neuronales, y eso hace con que tu cerebro funcione mejor. Entonces, si tu cerebro funciona mejor, tú estás menos propensa a enfermedades neurodegenerativas. Hay una cosa muy interesante en que empecé a estudiar Lisa Moscone, que era como hacer una resonancia entre el cerebro de una mujer de 25 o 30 años y el cerebro de una mujer de más de 40. Y cuando nosotras vamos perdiendo estrógenos, vamos apagando áreas del cerebro y el ejercicio te ayuda a estimular esas áreas otra vez. Entonces se ha visto que el estrógeno no solo actúa, no solo tiene una función ah, como una hormona sexual femenina. O sea, no es solo, no te caracteriza simplemente por tener senos, por tener vagina, por tener un aparato reproductor femenino, sino también para que tu cerebro funcione mejor. Entonces, hay una anécdota que a mí me ha gustado mucho, que aprendí en su libro, que es, nosotros tenemos tres tipos de estrógenos, ¿vale? Bueno, los dos principales son eh, el estradiol y la histrona. ujú, Dios sería como el CEO de tu cuerpo, o sea, como el encargado de hacer funcionar todo. Lo que pasa es que nosotras en la perimenopausia vamos perdiendo ese estradiol y ese CEO va diciendo, mira, Maripili, me voy de vacaciones, o sea, me piro de aquí porque ya no puedo más, estoy hace 40 años trabajando como un cabrón, pues venga. Y entonces, ¿quién toma el relevo? La histrona. ¿Y la histrona qué es? La becaria. Y no es que sea mala, es que no llega todo. O sea, tú tienes
una parte de estrógeno que es omnipresente, que es el estradiol, y luego tienes la histrona de la pobre la becaria, que ahora tiene que aprender sobre la marcha todo. Y entonces empiezan las fluctuaciones hormonales. Entonces, cuando ese nivel de estradiol va bajando, hace con que nuestro cerebro vaya apagando. Y una de las cosas que hace con que se encienda otra vez es el ejercicio físico. Y ahí, en ese sentido, lo importante es juntar tanto el entrenamiento de fuerza como también el ejercicio cardiovascular moderado. Ujú. Hemos hablado mucho sobre la perimenopausia, pero no hemos explicado exactamente qué es. ¿Podrías explicarnos un poquito para poner Sí. en contexto? Hay gente que usa perimenopausia y premenopausia como sinónimos, no lo son. Después de la menarca, que es la primera menstruación, todo lo que pase de ahí hasta que llegue la menopausia es premenopausia. Pero la perimenopausia es esa fase donde empiezas a notar los síntomas de que la menopausia te está llegando, que puede durar 10 años, ¿sí? Pero ya empiezas a notar. Y el principal de ellos es el desajuste en el ciclo menstrual, que empieza a sangrar más o empieza a sangrar menos, que los ciclos se vuelven más frecuentes o más espaciados, y junta eso con otros síntomas que pueden ser los sofocos, los sudores nocturnos, que son cosas que van de la mano juntamente con el insomnio, la dificultad para recuperarse, la irritabilidad, la pérdida de memoria, a la aceleración de la pérdida de masa muscular y de la pérdida de masa ósea, hasta que lleguemos a la menopausia. ¿Cuándo llegamos a la menopausia? No se puede saber. O sea, tú solo vas a saber cuando llegas ahí. La menopausia es cuando el día 365 sin la regla. Si tú has pasado 200 días sin la regla y en el 201 vuelves a sangrar, 200 sigues en perimenopausia. Tienes que completar un año entero sin la regla para poder considerar que estás en menopausia. Y a partir de ahí ya eres como posmenopáusica. Entonces, en la menopausia, que se utiliza un término muy genérico para todo, que tampoco hace falta cambiar mucho porque se entiende, en realidad dura solo un día. Entonces, desde la menarca hasta la menopausia es premenopausia. Cuando tú empiezas a notar los síntomas de ese cambio, de ese acercamiento de la menopausia, se llama perimenopausia. La menopausia es solo un día, que es cuando completas un año completamente sin la regla, y a partir de ese día es la posmenopausia. Fíjate, es curioso porque yo creo que normalmente la sociedad no lo identifica así, quiero decir. Es más bien como la menopausia es como el periodo, ¿no? Desde que dejas de tener el periodo en adelante. Porque es más sencillo. Entonces, tú asocias como menopausia a todo, pero oficialmente hay esa diferenciación. Ujú. ¿Y a qué edad suele empezar la perimenopausia? ¿Hay una edad aproximada en la que suele este proceso empezar para las mujeres? Se normaliza después de los 40, quiere decir, se populariza después de los 40, pero normalmente entre los 40 y 45. Ujú. ¿Hay alguna Algunas manera? dicen a partir de los 35 años, pero a ver, si tú tienes una perimenopausia a partir de los 35 años, es precoz. Ujú. Hay alguna manera de retrasarla, la perimenopausia y la menopausia? Es un proceso natural, o sea, se está intentando crear medicamentos para retrasar. También se está viendo de verdad cuál es la, las ventajas de que se haga eso o no, porque es una investigación muy reciente y todavía no es conclusiva. Pero yo creo que más que pensar en retrasarla, porque cuando tu cerebro dice, cuando hay una pérdida de conexión entre el hipotálamo y los ovarios, que diga así, mira, dejo de comunicarme contigo, o sea, deja de liberar óvulos, lo que tenemos que intentar hacer, cuando hay esa pérdida de conexión, pues esa pérdida, lo que tenemos que intentar hacer es mejorar nuestra calidad de vida. Y entonces, Ajá. cuanto mejor lleguemos a esos 40, 45 años, mejor vamos a pasar por esa etapa. ¿Qué es 100% seguro? No, no es 100% seguro, pero la probabilidad de que duermas mejor, de que tengas menos sofocos, de que no te despiertes por la noche con los sudores nocturnos, de que no tengas dolores articulares, de que no tengas la síndrome del hombro congelado, de que no tengas pérdidas de memoria, de que
de que tus ánimos estén mejores, porque también es verdad que aumenta la probabilidad de ansiedad y depresión en la perimenopausia, principalmente si hemos pasado por ello en una etapa anterior de nuestra vida. Vas a acumular menos grasa, te vas a sentir mejor. ¿Por qué no hacerlo? Entonces, la idea es intentar llegar en la mejor forma física posible. ¿Es la realidad del mundo? No, no es, porque nosotros empezamos a preocuparnos cuando la cosa ya va mal. Pero, ¿se puede mejorar a la misma velocidad que a los 30? No, pero se puede. Se puede mitigar mucho. Hay muchos estudios que, que asocian el ejercicio físico con la disminución, por ejemplo, tanto de la intensidad como de la frecuencia de los sofocos, que hacen con que, mejor, que duermas mejor. Entonces, ¿cómo todo va? Eh, Asociado, pues acaba funcionando. Por ejemplo, si tú tienes sofocos durante el día, pues tienes ¿cómo? Linda, se me ha fallado el castellano aquí. Cuando tienes un desajuste en tu termorregulación, que te aumenta demasiado la temperatura corporal, cuando eso pasa por la noche, se llaman sudores nocturnos. Si tú sudas demasiado durante la noche, pues no vas a dormir bien. Si no duermes bien, ¿qué pasa? Te despiertas. Puede que llegue, que vuelvas a dormir, puede que no. Entonces aumenta también la probabilidad de insomnio. Si eso pasa muchas veces, tú cuando pasas una semana sin dormir bien, ¿estás de buen humor o de mala hostia? De De mal. mal humor. Es imposible estar bien humorada si duermes mal muchos días seguidos. Entonces, va eso. O sea, tu cerebro no funciona de la misma manera porque te vas a olvidar cosas porque no estás durmiendo. Entonces, y aparte, te vas a sentir cansado durante el día, vas a empezar un proceso que se llama fatiga crónica, que es aquel cansancio que por más que descanses no te ayuda. Entonces, si nosotras estamos en una buena forma, si nosotras conseguimos mejorar ese sofoco, y ya se ha comprobado en que puede reducir en hasta 50% tanto la intensidad como la frecuencia, pues mira la cantidad de cosas que van a mejorar. Voy a tener una mejor calidad de sueño, voy a tener un mejor estado anímico, voy a tener menos propensión a la ansiedad y la depresión, voy a estar mejor humorada, voy a tener menos niebla mental. Entonces, el ejercicio no te ayuda con un síntoma, en realidad te ayuda con todos, porque están relacionados. La verdad que mucho cambio y mucha margen de mejora con lo La que verdad estás que sí. contando. Ujú. Hablas mucho también de neurofitness. Vale. Me gustaría que lo explicaras un poquito porque no es un término que crea yo que es muy conocido. Entonces, si pudieras explicarnos exactamente a qué te refieres con neurofitness. Es justamente utilizar el ejercicio y técnicas respiratorias para reactivar determinadas áreas del cerebro que se están durmiendo. Es utilizar el ejercicio y técnicas de respiración para mejorar tu humor, para mejorar tu ansiedad, para ayudarte, que no es algo milagroso, ¿vale? Pero para ayudarte con los síntomas de depresión, que no te va a curar la depresión per se, pero te ayuda con ello, para aprender nuevas habilidades y también para retrasar ese deterioro cognitivo, que en realidad se habla mucho. Meditación, estímulo de glándula pineal, estímulo de timo, estímulo, relajar el diafragma para que puedas respirar mejor. Y los que hacen yoga desde hace mucho tiempo saben que eso en el Oriente se viene haciendo desde hace muchos años, pero luego se trasladó al Occidente con el nombre de neurofitness. Y en España, quien más divulga sobre ello es Catalina Hoffman. Ujú. Entonces, se refiere a intentar como relajar el cuerpo a través de meditaciones de relajación, intentar respirar mejor. am, Mejorar la capacidad respiratoria, hacer una respiración consciente, porque no es, o sea, respirar es un acto involuntario. O sea, si nosotras no tenemos que pensar luego que respiro, no, pero hacerlo bien, hacerlo desde el punto correcto, hacerlo activando la musculatura correspondiente, te causa varios efectos benéficos en el cuerpo. Uno de ellos es que tu cerebro funciona mejor porque mejora la oxigenación del cerebro.
Ujú. Y la Uf. meditación te ayuda mucho con la capacidad de memoria, el control y el control anímico. Ujú. ¿Y por qué es tan importante en esta época, en la perimenopausia, hacer este tipo de ejercicios? Porque nosotras con el descenso de estrógenos vamos perdiendo no capacidad cerebral, pero vamos perdiendo capacidad de memoria, vamos empeorando nuestro estado anímico, vamos por todo lo que pasa, incluyendo el contexto social y cultural, hace con que nos veamos peor, con que se nos exija más, por ejemplo, en el cuidado de familiares, o sea, nuestros mayores se van haciendo aún más mayores y normalmente quien se encarga del cuidado es la mujer de la familia. Entonces, tú te ves sobrepasada por varios lados. Tienes que cuidar a tus padres, por ejemplo, tus hijos quizás todavía no se hayan ido de casa o si fueron, tienes una cosa llamada síndrome del nido vacío, que es cuando te ves cara a cara con tu pareja, que a lo mejor hace 30 años tenías un hijo que hacía con que vosotros compartierais algo en común y tenéis que volver a conectar y entonces todo eso hace con que pases por una crisis y si has tenido depresión o ansiedad de más joven, principalmente en el posparto, eso hace con que puedas volver a tener. Además de estar cara a cara con tus cambios físicos, porque tu cuerpo ya no es el mismo con 45 que era con 30. Entonces, tener esa capacidad de conectar contigo misma, de controlar tus pensamientos, de no pensar que todo va a ir a mal y de decir, soy fuerte, soy capaz, puedo hacerlo, no es simplemente una técnica Mr. Wonderful que lo escribes en una taza y te tomas un café con ella. Es de verdad una mentalidad, una autoeducación cerebral para que tu vida fluya mejor. Y por eso es tan interesante en los 40, porque es una época de cambios, es una época de muchas inseguridades. O sea, no podemos pensar, ay, mira, pues te tomas una pastilla y lo arreglas. Si fuera algo simplemente físico, te podría decir que sí, pero no lo es. Hay un contexto cultural y social muy fuertes. Por ejemplo, lo que se ha visto en Hollywood ahora, o sea, a las mujeres nos tienen prohibido envejecer. Entonces, cada vez tienes que parecer más joven. Entonces, mientras los hombres van orgullosos de sus canas, de sus arrugas, de sus cambios, pues las mujeres lo tienen que esconder. Y eso es una dictadura muy fuerte y seguramente pasa factura, obviamente pasa factura. Así que, ¿consideras que parte de la presión viene dada por la sociedad y esta etapa que vive la mujer, que igual es un poco más, turbulenta, ¿no? Siempre lo hizo, siempre lo hizo. ¿Tú qué edad tienes, Irene? Yo tengo 36. Vale. Tú has pasado por la época en que tú eras muy joven. En los 90 hubo una moda llamada heroin chic. Entonces tenías que ser muy delgadas. El gran icono de esa etapa era Kate Moss. Entonces, Ujú. claro, no había internet, no había Instagram, no había Facebook. Entonces la información venía a través de las revistas. Ibas al kiosco, lo comprabas y tal, o de la tele. Más en llegar y aún así llegaban muchas mujeres. Fue cuando empezó el boom de la anorexia y la bulimia, que, ojo, la perimenopausa también es la segunda etapa de la vida, solo después de la adolescencia, con mayor índice de trastornos de la conducta alimentaria. Y y siempre fue como, había una diferenciación, o sea, tenías que estar delgada, pero esa obligatoriedad la tenías hasta los 40 aproximadamente, porque después de los 40 ya eras vieja, ya eras desechable. Ya daba igual. Exactamente, pero lo que pasa es que ahora ya no eres desechable. Ahora quieres seguir con tu arroz cocinando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso se va alargando. Y ahora con las redes sociales, con ese boom que la información te llega a milésimos de segundos y encima distorsionada muchas veces, pues eso ha aumentado, esa presión ha aumentado. Decir que la presión de la sociedad es algo reciente es iluso. Existe desde siempre. O sea, lo que Siempre. pasa es que van cambiando los cánones de belleza, van cambiando los patrones de belleza, pero esa presión siempre ha existido y siempre ha sido sobre la mujer. Ujú. Pues sí, ¿cómo la sobrellevamos? Quiero decirte, ¿cómo se puede lidiar con ella, no? Si siempre va a existir y siempre ha existido, ¿qué papel tiene que tomar la mujer al respecto? Yo creo que lo que tiene que hacer lo primero es tomar las riendas. ¿Vale? Nosotros decimos, ay, porque la sociedad, la sociedad, la sociedad. Hablamos de la sociedad como si fuera una diosa
inalcanzable y que no tienes influencia sobre ella. Pero la sociedad somos nosotras. Eres tú, soy yo, nuestras amigas, nuestras familias, nuestras madres, hijas, sobrinas, abuelas, o sea, nosotras somos la sociedad. Y si nosotras empezamos a decir, no, eso no quiero, no, eso no es para mí, pues eso va a cambiar. Pero ¿qué es lo que pasa? Tú tienes una industria, y el fitness es una de ellas, que te eh, plantea una necesidad que no la tenías. O sea, la celulitis, por ejemplo, es algo natural, toda mujer tiene, pero es un problema. ¿Quién dijo que la celulitis es un problema? Si tienes en exceso puede ser porque es una inflamación en la célula, pero celulitis es normal, o sea, todas tenemos porque retiene líquido, porque tenemos fluctuaciones hormonales, o sea, una consecuencia de las fluctuaciones es tener alta celulitis, que es algo absolutamente normal. Pero no, nos dijeron, es un problema. ¿Y por qué es un problema? No, porque yo tengo una crema que te va a ayudar a resolver. Mentira, porque no actúa. Tengo tropecientos tratamientos estéticos que vas a pagar una fortuna por ellos y te van a ayudar a resolver, porque vas a comprar el suplemento tal, porque vas a hacer el ejercicio tal, porque vas a hacer el método de la influencer de Instagram. Entonces, como la industria te crea un problema y tú vas loca por las soluciones, y entonces van inventando soluciones por todos lados. Cuando ya dices, oye, para, un momento, estoy feliz con mi cuerpo y no quiero hacer, pues entonces, ¿qué tiene que hacer la industria? Inventarte otro problema. Y por eso ha vuelto otra vez el heroin chic. O sea, cuando estábamos en una fase en que las mujeres ya estaban más orgullosas de su cuerpo, ya estaban entrenando más fuerte, estaban diciendo, oye, me gusta tener los brazos fuertes, el abdomen marcado o sentirme mejor, va y dice, no, 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 pues ahora tienes que ser delgado otra vez. Ahora lo que es bonita es ser flaca. Y entonces es verdad que cada vez más hay muchas mujeres que están diciendo, no, eso no tiene por qué ser así, o sea, no tienes por qué caer en ese patrón de belleza que cambia cada 2 por 3 porque la industria tiene que inventarte cosas para siempre estar vendiendo. Y es verdad que las mujeres somos mayores consumidoras que los hombres, pero sigue esa presión de la sociedad. Entonces, cuantas más seamos las que digamos, ostras, para un momento y piensa si de verdad eso es para ti, pues menos influente esa industria va a tener sobre nosotras. Pero todo es dinero, al fin y al cabo. Sí, sí, la verdad que estoy completamente de acuerdo. Sí, muy buenos consejos. Me gustaría entrar un poco en cómo cambia el cuerpo de una mujer cuando empieza a los 40. Así que has mencionado que empezamos a perder músculo, pero ¿hay más cambios que se pueden notar? Sí, la piel se vuelve más seca y menos elástica, Ujú. porque incluso con esa resistencia anabólica, con ese deterioro en la síntesis proteica, hace con que sinteticemos menos colágeno, que es una proteína. Entonces, eso junto con la sequedad que hace con que con la falta de lubricación en la piel en general, no solo en mucosas, que es consecuencia directa del exceso de estrógenos, hace con que veas tu piel más seca. Eso también se ve al nivel de mucosa, y no me refiero solo a la mucosa vaginal, también la boca. O sea, es más, la persona tener la boca seca, tus uñas pueden estar más frágiles, además de la pérdida de masa muscular, o sea, la flacidez, tienes más propensión a acumular grasa en el abdomen, porque una de las funciones del estrógeno es la redistribución de la grasa por el cuerpo. Entonces, si ya el estradiol se fue de vacaciones, que era el tío, y ha dejado la becaria a cargo de todo eso, o sea, con la cantidad de cosas que la becaria tiene que hacer, encima tiene que redistribuir la grasa, pues ella va a decir, no, 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 amiga, todo para la barriga. Y entonces por eso también aumentamos la grasa abdominal. Y por eso también el aumento de la masa muscular es tan importante, porque está directamente relacionada con la resistencia a la insulina. Cuanto peor tengamos esa síntesis de glucosa, esa absorción de glucosa, cuanto más necesitemos esa insulina en exceso circulando en la sangre, vamos a tener tendencia a acumular grasa, principalmente en la zona abdominal. Entonces, esos serían los principales cambios físicos que se notan. Ujú. Si una mujer ya tiene la grasa abdominal, ¿hay alguna manera de eliminarla o fomentar un poco la reducción de esa zona, a partir de los 40? ¿O Claro ya que tiene que sí. resignarse?
No, para nada, por Dios, claro que sí. O sea, es principalmente dieta y ejercicio. Ahora, como ahí se dice dieta y la persona piensa, ay, no, pues ahora tengo que pasar hambre. No, ese es un gran error. O sea, pasar hambre, porque el hambre siempre viene luego con un atracón. Entonces, nosotros tenemos que pensar que nuestro cuerpo tiene una cantidad de calorías mínima que necesita para vivir. Y tenemos que hablar de calorías porque es la unidad básica de lo que entra en tu cuerpo para que se pueda generar energía. Entonces, tenemos que hablar de calorías. Si tu cuerpo funciona con 1.700 calorías, por ejemplo, que es tu metabolismo basal funciona con 1.700 calorías, me estoy inventando, es porque si tú entraras hoy en coma, 1.700 calorías sería lo mínimo necesario para mantener tus funciones vitales, es decir, para que siguieras viva respirando, que tu corazón latiera, que siguieras con peristaltismo, que es el movimiento del intestino. Eso es lo mínimo necesario. Luego se tiene que añadir tu gasto energético diario, la actividad física, todo eso se tiene que añadir para que luego tengas el cómputo calórico total. Entonces, vamos a ver, si yo necesito 1.700 calorías para vivir, lo mínimo, yo hago una dieta de 1.500, pues, jolines, pues ya estoy con el básico, con menos de lo mínimo. Entonces voy, vale, mi cuerpo aguanta un tiempo, pero le voy a decir, no, no, es que Fer está enferma. O sea, ¿qué voy a hacer? Voy a bajar la velocidad de mi metabolismo, porque si no, la pobre se va a morir. Entonces voy a bajar eso. Entonces, reduce la síntesis proteica, reduce la energía utilizada para todas tus funciones vitales, es decir, tu metabolismo funciona peor y más lento. Si ese déficit calórico, entonces es cuando tú notas, he dejado de adelgazar. Y entonces, ¿qué haces? Comes menos. Y eso se va repitiendo. Y entonces tu cuerpo piensa, está en hambruna, pues voy a reducir al mínimo. Y entonces cuando llegas a 800, 700 calorías al día, que es lo que muchas dicen, no, yo desayuno unos arándanos con yogur y luego a media mañana una infusión y luego mediodía, pues una pechuga de pollo y un poquito de brócoli y ensalada y luego por la tarde, pues una fruta más y luego por la noche un yogur. O sea, si tú sumas todo eso, pues vas a llegar a 600, 700 calorías y la cantidad de mujeres que vive con eso es muy, muy alta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tu cuerpo no funciona bien. Es imposible que tú tengas una buena funcionalidad metabólica, que tú tengas una buena masa muscular, que tú tengas tus funciones cerebrales funcionando al 100% con tan bajas calorías. Entonces, es importante que nosotras vayamos y ahora para hacer la dieta, yo te recomiendo encarecidamente que busques un nutricionista, principalmente uno que entienda esa etapa, para que haga un déficit moderado o ligero. ¿Eso qué es? Él va a coger tu metabolismo basal, va a coger tu actividad diaria y va a decir, vale, pues Irene necesita 2.000 calorías para estar bien. Es esas 2.000 calorías que voy a hacer, voy a reducir un 10%. Entonces, ¿vale? Y te pone una dieta de 1.800 calorías. Y entonces tú vas perdiendo. Y ahí vas haciendo ejercicio. Vas a notar también que haciendo ejercicio de fuerza te va a aumentar el gasto calórico, van a aumentar tus demandas energéticas. ¿Qué puede pasar con eso? Que puedes comer incluso más. Entonces, lo que nosotros tenemos que intentar es siempre mantener una ingesta calórica que sea acorde con nuestras necesidades diarias. Pero si no nos pasamos con la comida exageradamente y Ujú, hacemos ejercicio físico, claro que esa grasa se va. ujú. A lo mejor me he adentrado mucho en la parte técnica, pero sí. No, 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 La no, respuesta corta me es que encanta, sí, no, sí. es genial. Quería preguntarte si hay algún ejercicio que funcionara, por ejemplo, a los 30 y cuando ya empiezas a cumplir años ya no te sirve. ¿Hay algún tipo de ejercicio que ya no sirva en ciertas edades o en general el entrenamiento es similar? El entrenamiento puede ser similar, pero como la respuesta a los 30 es más rápida, pues cuando llegas a los 40, 45 a lo mejor necesitas más carga. O sea, yo siempre recomendaría trabajar con menos repeticiones, o sea, nosotros con 40, 45 no necesitamos 15, 20 repeticiones, podemos parar en las 12, por ejemplo, pero siempre estar en ese rango entre 6 y 12 repeticiones y siempre trabajando con un RIR 2, es decir, a 12 repeticiones del fallo muscular. ¿Eso qué quiere Ujú, decir? Supongamos que yo te digo, Irene, tienes que hacer sentadillas
con un RIR 2 a 10 repeticiones. Entonces, cuando tú llegas a la 10ª, tienes que tener la sensación de poder hacer 2 más. Pero no las hagas, es tener esa sensación. Si pudieras seguir hasta hacer 15, 20, tenemos que aumentar la carga porque esa intensidad no es suficiente para que tu cuerpo se adapte, para que tu cuerpo tenga que adaptarse, ya se adapta muy fácil. Y si está muy adaptado, pues lo mejora. Pero no jugaría, y si no consigues llegar a las 10, pues entonces sería ajustar un poco la intensidad para abajo para que de verdad puedas llegar a ese número de repeticiones. Pero eso sería trabajar en ese rango, entre 10 y 12 repeticiones a ese RIF 2 que va a depender del entrenamiento. ¿Eso se aplicaría a todos los ejercicios? No. Eso sería lo ideal. Hacer, por ejemplo, trabajar a 6 repeticiones con un curl de bíceps no sería lo más inteligente. Ahí podríamos ir a unas repeticiones más altas, pero eso es ver desde qué punto partes. Ahí sería la parte de la individualización. ¿Cuáles son los ejercicios que te van mejor y tal? Pero no hay un ejercicio que te diga, no, no, con 30 años eso funcionaba y con 40 eso no te va a funcionar. Lo que sí es la intensidad, es jugar con la intensidad. Ujú. Y para ir terminando la parte del ejercicio, por ejemplo, me gustaría preguntarte para mi caso, si yo todavía no llego a los 40, ¿qué tipo de ejercicios y, por ejemplo, cuántos días a la semana debería combinar, pues, fuerza con cardio? ¿Cuál es mejor para llegar de una manera adecuada a, pues, a más de 40, 45? Combina los dos. O sea, no, si fuera a ser muy purista, si tuvieras que elegir entre uno y otro, la fuerza. Pero a mí me gusta combinar los dos. O sea, el cardio también es placentero de hacer, o sea, te sientes mejor, te ayuda también con el control de la grasa corporal si es un objetivo que tienes. Además, aumenta la capacidad respiratoria, te ayuda a aumentar la capacidad cardíaca, tiene funciones cerebrales más también beneficiosas, o sea, te ayuda mucho con la neurogénesis, pero yo juntaría las dos cosas. Yo intentaría hacer fuerza 3 días a la semana, entre 3 y 4 días a la semana, y cardio entre 2 y 3. Ujú. Y si tienes que hacer en una misma sesión, primero fuerza y luego cardio. Ah, mira, está bien eso saberlo. Al revés, porque para fuerza vas a necesitar, si haces el cardio antes, pues a la hora de levantar pesas ya estás cansada, entonces ya no consigues hacer ni con la misma intensidad, ni con ni con la misma técnica, o sea, ya va a peor. Y si estás muy cansada, vas a decir la mitad del entrenamiento ya se fue al trazo. Entonces hacer después, pero lo ideal es hacer en sesiones separadas. Hacer un día fuerza, un día cardio. O si tienes mucho tiempo, que no es la realidad de cada uno, hacer, por ejemplo, una sesión por la mañana, una sesión por la tarde, eso se puede hacer. Pero yo creo que lo más óptimo sería un día fuerza, un día cardio. Y ahí se puede hacer fuerza entre 3 y 4 días a la semana y cardio entre 2 y 3. Ujú, genial. En una sesión, ¿es mejor hacer en plan cuerpo entero o separar, la parte baja de la parte alta del entrenamiento? ¿Qué es lo que tú sueles ver que funciona mejor? Lo principal es que des una frecuencia 2 a cada cosa, es decir, que trabajes por lo menos 2 días a la semana. Hubo durante los 80, 90, había una rutina que estaba muy de moda, que era la rutina Wider, o Wider, que llaman, que era la de trabajar un grupo muscular al día, entonces, o un determinado segmento corporal al día. Entonces, eso funcionaba porque esa gente trabajaba 6 días a la semana. Muchos de ellos utilizaban sustancias como esteroides anabolizantes, con lo cual tu cuerpo tiene más capacidad de recuperación. Pero Ujú, hoy, para ese entreno entre 3 y 4 días a la semana, si fueran 3, se podía hacer full body, o sea, cuerpo completo los 3 días, porque tienes un día alterno, puedes hacer los mismos ejercicios o cambiarlos, simplemente haciendo por patrones de entrenamiento. Puedes hacer un día empuje, un día tracción, un día pierna completa. Empuje puedes hacer todo lo que sea pectoral, bíceps y luego la parte de sentadillas, de tancada, de sentadilla búlgara. Y luego en la parte de tracción puedes hacer peso muerto, lo que serían las rutinas para isquiotibiales. Puedes trabajar también espalda y puedes trabajar bíceps, o sea, todo lo que acerca al cuerpo. Y luego un tercer día de cuerpo completo donde trabajas todo el cuerpo. Entonces se puede trabajar así 3 días a la semana. Y cuando se hace 4 días a la semana, mi división preferida es torso y pierna. Entonces trabajas torso un día, pierna en otro, eso 2 días a la semana. Puedes hacer hipertrofia
los dos, o puedes incluso hacer una combinación de ah, lunes, torso, fuerza, que son menos repeticiones de más kilos, martes, pierna, hipertrofia, luego das el miércoles de descanso, jueves, torso, hipertrofia y acabas el viernes con piernas, fuerza. Y entonces ahí vas jugando también con las intensidades. Entonces, como no es algo que digas, o sea, mira, hay ese entrenamiento es el mejor de todos. Lo que sí, lo ideal es poner una frecuencia 2, o sea, entrenar cada grupo muscular por lo menos 2 días a la semana y luego ver Ujú. cuál es la mejor división que se adapta a tu vida, porque eso es importante. O sea, el entrenamiento es el que tiene que adaptarse a ti, no tú al entrenamiento. O sea, se tiene que considerar las horas el tiempo que tienes libre a la semana, se tiene que considerar de verdad cuántos días puedes dedicar al entrenamiento. No te puedo imponer una cantidad de días si no la vas a cumplir. O sea, no tiene el más mínimo sentido. Sí, sí, tienes razón. Me llama también la atención cómo me viene la pregunta de cómo se recupera las mujeres en general cuando tienen más de 40 años después del ejercicio. ¿Eso cambia o se recupera más o menos igual o depende de un poco de cómo esté el estado físico de la persona? ¿Cómo Cambia. funciona? Cambia. Necesitamos más tiempo entre una sesión y otra. Si antes podías hacer sesiones trabajando en un mismo grupo muscular, por ejemplo, a diario, pues ahora necesitas por lo menos 48 horas de descanso entre una sesión y otra. Y hay mujeres que incluso van a necesitar 72. Por eso también es importante individualizar el tipo de entrenamiento para cada una. Además, necesitamos más horas de sueño. O sea, la recuperación después de los 40 con el descenso de estrógeno empeora, necesitamos más tiempo. Así que recomiendas eso, dejar como más espacio entre grupos musculares para ayudar y fomentar Sí, esa recuperación. necesitamos por lo menos 48 horas entre grupos musculares para de verdad poder optimizar el entrenamiento y no caer en el sobreentrenamiento, es decir, sobreentrenar un músculo. Me gustaría también tocar, lo hemos hablado un poquito, pero me gustaría ir un poco más profundamente a la alimentación y cómo cambia la alimentación a partir, o cómo debería cambiar, mejor dicho, la alimentación a partir de los 40. ¿En qué sentido? Si deberíamos de seguir una dieta específica, deberíamos de meter más alimentos de X tipo a partir de los 40 o simplemente pues seguir como estábamos. Eso es entrar un poco en un avispero, ¿vale? Porque ahora, cuando entras en muchas nutricionistas que son especialistas en mujeres de más de 40, ellas recomiendan suplementación. Pero hay algunas que son más responsables que individualizan y hay otras que dicen, no, 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 que después de los 40 tienes que tomar eso, tienes que tomar el glutatión, tienes que tomar la cúrcuma, tienes que tomar jengibre, tienes que tomar omega 3. Es verdad que son antiinflamatorios, pero también tiene que ver, tienes inflamación crónica, tienes inflamación aguda, de verdad necesitas eso. Con lo que tú comes a diario, ¿ya llegas a esos requerimientos mínimos o de verdad necesitas suplementación? Porque a veces yo veo gente que tiene una caja de pastillas en casa y es solo suplemento y digo, madre mía, pero ¿eso qué es? Que parecen como personas de 90 años que tienen que tomar tropecientas pastillas porque necesitan que su cuerpo funcione, porque sin esas pastillas no funciona. Entonces eso me asusta un poco, esa dependencia que tenemos de la nutrición. Bueno, también hay una cosa que me llamó mucho la atención en el país hace meses, no, hace unos años, que hablaban del menowashing. Es como el lavado de las empresas, el lavado de cara, promocionando la menopausia y también lo rentable que es el menobusiness. O sea, ese mercado que se crea a través de la menopausia. Pero bueno, estamos saliendo un poco del tema. Nosotros vivimos en un país que tiene por no sé cuántos años consecutivos, o sea, desde que empecé a seguir, ya es el quinto o sexto año consecutivo que tiene la dieta mediterránea, es considerada la mejor dieta del mundo. Entonces, tenemos una cantidad de vegetales, tenemos una cantidad de carnes magras, tenemos una cantidad de frutas que deberíamos abusar más. Deberíamos tener un plato 50% vegetal, si hacemos plato único, y luego 25% de hidratos de carbono, 25% de proteína. En el caso del hidrato de carbono, o sea, por supuesto, sería un poco de sentido común. Es mucho mejor comer
legumbres, carbohidratos de bajo índice glucémico, que de verdad estar con galletas y bollerías todo el día. Entonces, cuanto más podamos intentar hacer una dieta natural, ya una dieta con base a hidratos de carbono más complejos, avena, quinoa, puede ser arroz integral o incluso si yo pongo un poco de grasa en ese hidrato de carbono, ya voy a hacer con que suba el índice glucémico, reducir la cantidad de azúcar, aumentar la cantidad de vegetales, las crucíferas nos hacen muy bien, que será la coliflor, el brócoli, la col de Bruselas, las legumbres son muy beneficiosas, el pescado azul por el omega 3. Entonces, yo primero ajustaría eso, mejoraría la calidad de la alimentación comiendo más vegetales, frutas, pescado azul, pescado blanco, evitando los pescados que sean muy ricos en mercurio, reduciendo un poco la cantidad de carne que comemos, porque comemos demasiada carne roja, aumentando un poco la cantidad de carnes blancas e incluso de proteína vegetal. Las legumbres son un hidrato de carbono rico en proteína vegetal, también la soja, pero también la soja en el caso del tofu, pero también tendría que ver si esa mujer no tiene algún problema de tiroides, porque por ejemplo yo tengo hipotiroidismo y no puedo abusar de las proteínas vegetales porque la mayoría son con base en soja. Entonces para eso necesitamos una nutricionista, pero yo mejoraría la calidad de alimentación en ese sentido en lugar de pensar tengo que comer algo específico porque sin eso no hay un alimento milagroso que eso te va a arreglar, te va a solucionar la vida. Pero es intentar disminuir la cantidad de industrializados que comemos a diario. Ujujú. Así que por lo que has comentado entiendo que el tema de suplementos y demás no recomendarías generalmente, serías más bien estudiar cada caso y recomendar. Lo principal es que vaya a un nutricionista o a una nutricionista que también puede tener esa visión integrativa, o sea, ver tu cuerpo como un todo y no simplemente decir, ah, mira, eso es para eso y ya está, y no considera ya ninguna otra variable antes de empezar a suplementarte. Ujujú. Pues buenos consejos, la verdad que sí. Así para ir terminando, me gustaría que dijeras algún mensaje, si una mujer te está escuchando y está empezando en esta etapa, qué te gustaría que supiera, qué te gustaría recomendar? ¿Qué le dirías a esa persona? Que la vida no acaba después de los 40, simplemente empieza una nueva etapa. Eh, No voy a engañar y decir, si una persona tiene los síntomas de la perimenopausia, no voy a engañar y decir que todos son rosas, no voy a decir que todos son flores, que es un camino soleado. Habrá tramos duros, pero se puede aprender mucho. Que intentemos reducir esa dependencia que tenemos de la juventud, de parecer jóvenes durante toda la vida, porque el envejecimiento es natural. Lo que sí tenemos que intentar hacerlo de la mejor manera posible. Y el entrenamiento de fuerza, el entrenamiento cardiovascular y una buena alimentación nos ayuda mucho con ello. Es intentar pensar que no está mal querer tener un culo duro con 40 años, porque ese glúteo duro va a hacer con que tu suelo pélvico funcione mejor, que camines mejor y puedas practicar los deportes, pero que a la hora de ir al gimnasio o de hacer tu entrenamiento en casa, que tu enfoque no sea solo estético, que pienses que lo que de verdad estás invirtiendo es en la mejora de la calidad de vida, es en una vejez saludable, es en una vejez independiente. O sea, entrenar fuerza a partir de los 40 es invertir en independencia. Ujujú. Has mencionado el suelo pélvico, también al principio has dicho que al principio lo entrenabas. ¿Por qué es tan importante entrenar el suelo pélvico? El suelo pélvico está compuesto por musculaturas involuntarias con capacidad de contracción voluntaria, que serían el control de los esfínteres. Entonces, si tienes una hamaca justo en la parte inferior de tu pelvis que contiene tus órganos pélvicos, que sería el intestino recto, la vejiga y el útero, en el caso de la mujer, y que con esa mala gestión de las presiones, con la mala postura, con el exceso de peso, con el exceso de ejercicio sin control de core, con esa baja calidad muscular que solemos tener y principalmente eso después del embarazo se intensifica,
perdemos esa capacidad de contracción. Entonces, empiezan con los escapes urinarios, empieza con los prolapsos, que es el descenso de las vísceras, y aunque no se hable tanto, también hay pérdidas fecales. Entonces, es bien verdad que nadie va a morirse por mearse encima, ¿vale? O sea que no, pero ¿por qué tienes que pasar por eso? Entonces, Es incómodo, claro. exactamente, es muy incómodo y también te deja más propensa a infecciones, te reduce, te quita libertad, tienes que estar pendiente de baño todo el rato o vas con compresas, o sea, es una parte de tu cuerpo que no está funcionando de manera normal. Entonces es importante que le cuidemos. ¿Cómo lo podemos cuidar? Uno, teniendo la buena postura. Dos, manteniendo nuestro diafragma relajado y con eso las técnicas de respiración nos ayudan bastante para que nosotros de verdad podamos aprender a respirar desde el transverso abdominal, o sea, activando ese transverso abdominal para que haya ese baile que hay entre el diafragma y el suelo pélvico, sea un baile bonito, que ambos vayan en sintonía, que que podamos gestionar mejor la presión del abdomen, que no sea simplemente quitarla porque la vida es hiperpresiva, no es hipopresivo, o sea, decir que vas a estar hipopresivo todo el día es ilusorio, es iluso. Y también porque te mejora la calidad de vida. O sea, no tienes por qué tener un descenso, un prolapso de vejiga o de útero, hacer una cirugía con ello, vas a perder capacidad abdominal, vas a perder calidad de vida. No hay el más mínimo sentido. O sea, nosotros tenemos que cuidar si da suelo pélvico. Y eso es algo muy reciente, hablar de ello, parece que se descubrió el suelo pélvico el año pasado, pero en realidad el primer en estudiar eso ha sido el doctor Kegel, y eso estamos hablando de 1948. Entonces, se ha estudiado las pérdidas de orina femenina y se ha enseñado los ejercicios Kegel para ayudar a arreglar eso, porque luego hemos tenido 50 años sin hablar del tema y hemos empezado solo ahora, porque hemos tenido mujeres que han dicho, no, 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 no se hace ello. Al mucho menor y entonces le causa menos como con una mujer, pero en los hombres también pasa. Lo que pasa es que en los hombres sería más, las causas serían más relacionadas a falta de fuerza, exceso de peso y a problemas en la próstata. Y en el caso de las mujeres es el embarazo para empeorar aún toda la situación. Ujú. ¿Y se lo recomendarías en general a toda la población femenina o solo cuando hay un problema o también tipo preventivo se podrían hacer los ejercicios? Sí. O sea, lo que es la capacidad respiratoria, el entrenamiento de fuerza responsable y la postura para todas. Pero si notas cualquier tipo de síntoma, que sea ardor, pérdida de orina, pesadez en la vagina, dolor pélvico, dolor en las relaciones sexuales, o sea, en las relaciones heteros, durante la penetración, que vayas a una fisioterapeuta de suelo pélvico para que te haga una valoración. Y en el caso, a partir de esa valoración, es cuando de verdad se va a decidir qué trabajo hacer. Pero sí, es recomendable para todas las mujeres. Ujú. Muchísimas gracias por esa recomendación. Con todo lo que sabes, ¿cómo tú te cuidas? ¿Cómo cuidas tu cuerpo y tu mente? Bueno, yo ahora no hago entrenamiento de fuerza específico porque entre la comunidad online que tengo, que hago los ejercicios con ellas, pues ya entreno con ellas fuerza 3 días a la semana, que tenemos los martes y los jueves a las 9:30 y los viernes a las 6:45. Luego, tengo también el trabajo en el gimnasio, que doy clases físicas. Y luego lo que hago más aparte es el cardio. Y además intento siempre cuidar la postura, hacer ejercicios de core. Es una dificultad mía que yo tengo. Yo soy muy tensa, entonces yo tengo tendencia a tener ese diafragma demasiado tenso, entonces intento hacer ejercicios de relajación, de diafragma, para, para que de verdad pueda mejorar esa respiración. Y de alimentación, intento comer la máxima cantidad de vegetales y de fruta posible. Intento hacer con que la carne que ingiera sea más de pescado blanco o pollo o pavo, aunque sí como algo frito de vez en cuando, que de vez en cuando, me gusta el chocolate, eso, y es intentar ver que eso no está prohibido, simplemente El equilibrio.
tienes que intentar que no sea la base de tu alimentación. Pero si un día quieres ir un domingo por la mañana, vas con tus hijos o con tus nietos a tomarte un café, o te vas a una churrería y lo que te apetece son churros con chocolate, ¿por qué no te los puedes comer disfrutando? Pero que no sea tu desayuno diario. Entonces, yo intento un equilibrio en eso. Creo que a mí de verdad me gusta mucho comer de la manera como yo como, aunque también me gusta mucho regalarme de vez en cuando algo o comer algo frito con mis amigos o salir a comer una pizza o un chocolate o un helado, o sea, no tengo el más mínimo problema con ello. Entonces, yo creo Ujú. que si fuera a decir algo, es equilibrio. O sea, he intentado equilibrar esas 2 cosas en mi vida. Ajá, sí, y yo creo que lo haces muy bien. Gracias. ¿Qué es cuál es tu próxima versión? ¿Hay algo que te gustaría hacer lo próximo? ¿Qué es lo próximo para ti? A mí me gustaría llegar a cada vez más mujeres y fomentar de una manera masiva el entrenamiento de fuerza para la mujer de más 40. Entonces ese sería mi objetivo profesional. Ahora, o sea, no es hacer los entrenos personales uno a uno, no es de verdad trabajar de una manera más masiva, con divulgación, impulsionar mi programa, por supuesto, pero de verdad aumentar la calidad de vida de esas mujeres e intentar que cuando me escuchen o que cuando me vean digan, me, me encaja lo que dice, hace con que me levante del sofá, con que vaya a buscar hacer ejercicio, me siento identificada con las cosas que ella dice. O sea, creo que en mi próxima versión me gustaría, va a sonar un poco, no borde, pero quizás puede sonar un poco demasiado, pero me gustaría dentro de un medio plazo poder ser un referente a esas mujeres, de verdad, Bueno, porque poder va a ser ser normal, alguien mujer. que, sí, pero me gustaría que cuando me vieran o que cuando me escucharan dijeran, ostras, lo que hizo esa mujer pues me hace un clic. Voy a seguir sus consejos, voy a mejorar mi calidad de vida, voy a tomarme mi tiempo para invertir en mí y no tomar eso como una obligación, sino de verdad como una inversión en mí misma. Va, la verdad que dices cosas increíbles y muy interesantes, así que sí, espero que tu mensaje se extienda. Si alguien quiere contactarte, si alguien quiere saber más sobre ti, ¿dónde puede buscarte? Bueno, yo creo que lo más fácil es en Instagram, que tengo un Instagram que se llama Fer Gentilini y, y me puede enviar un mensaje por ahí sin el más mínimo problema, o sea, puede preguntar lo que quiera y yo voy a atender con todo el cariño del mundo. Vale, pues nada, tomamos nota de tu Instagram y te vamos a seguir. Y la última pregunta que es obligada, ¿qué invitado crees que podría encajar bien en un próximo episodio que tú conozcas o que, bueno, que sepas? Mira, pues ya tengo una gran amiga que ahora se está haciendo bastante conocida en España en relación a imagen personal, que se llama Ujú, María Uranga. vale. Creo que es una mujer que puede aportar bastante. Ha estado en bastantes podcasts y tiene bastante presencia. Sí, creo que le indicaría a María. Pues tomo nota y me pondré en contacto con ella y ojalá que ella le apetezca también venir. Pues nada, Ojalá. Fernanda, ha sido un verdadero placer tenerte, escucharte. La verdad que tienes muchísimo conocimiento, has dado información muy valiosa, creo que muy útil. Así que muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo, esta horita de tu día. Y nada, espero que lo hayas pasado bien, que hayas estado a gusto y que estemos en contacto. Pues yo agradezco mucho la invitación, he estado bastante a gusto, me he sentido súper bien. Y nada, me ha encantado estar aquí y espero que quien nos escuche también tenga esa misma sensación. Seguro que sí. Vale, pues gracias.